Hola, hola mis chicos, bienvenidos a mi canal Química Fácil con Claudia. Ya estamos con la semana número 8 de los ejercicios de la PRE San Marcos. Vamos a comenzar. Pregunta número 1. Nos piden marcar cuál sería la alternativa incorrecta con respecto al diagrama de fases del yodo, ¿no? Es una gráfica entre la presión y la temperatura, en el cual se puede observar aquí, por ejemplo, esta línea, ¿no? Donde tú vas a ver cuáles son las condiciones de temperatura y de presión, por ejemplo, en la que el yodo se encuentra en el estado sólido, que es el color azul, en el que el yodo se encuentra en el estado líquido o el yodo se encuentra en el estado gaseoso, ¿no? Primera pregunta dice o enunciado, el punto triple. ¿Cuál es el punto triple? El punto triple es donde coexisten los tres estados. ¿En dónde es ese punto? Va a ser aquí, ¿ok? En este punto coexiste el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso. Si nosotros observamos aquí, la temperatura en ese punto triple es 113,6 y la presión es 0,21, ¿no? En este caso, unidades de atmósfera. ¿Y es condición de equilibrio entre fases? Sí. ¿Te está diciendo que existen las tres fases? Sí. Entonces, esto sería verdadero. La curva OC, a ver, ¿cuál es la curva OC? Vamos a resaltar aquí. La curva OC es la curva de presión de vapor del yodo líquido. A ver, ¿dónde está OC? Aquí pueden ver hasta el punto de la C. Y se puede observar que aquí, de lo que está como líquido, va a pasar a este estado gaseoso si se aumenta la temperatura. Entonces podemos decir que sí, es la curva de presión de vapor del yodo líquido y C es el punto crítico. ¿Qué es el punto crítico? El punto crítico es una condición en el cual esta sustancia toma características particulares, o sea, es un líquido pero tiene comportamiento de un gas, ¿no? Por eso es que se hablan de los fluidos supercríticos. Entonces, cuando llega a estas condiciones, en este caso, por ejemplo, como pueden ver, dice TC, que es la temperatura crítica, y PC, que es la presión crítica. Cuando llega a esas condiciones, el componente, en este caso del yodo, pasa a ser una sustancia, un fluido supercrítico que vendría a ser en este punto llamado el punto crítico. ¿Ok? Entonces sí, esto es correcto. La línea OD, ¿dónde tenemos la línea OD? Aquí está la línea OD, la interfaz entre líquido y sólido. Representa el efecto de la presión sobre el punto de fusión, correcto, entre sólido y líquido. Aquí vamos a ver que estaría esa línea del punto de fusión, ¿no? Entonces eso es correcto, teoría, ¿no? D dice, el punto triple, que en este caso ya hemos resaltado aquí en la O, ¿no? Presenta una temperatura muy similar a la temperatura de fusión. Entonces sí, porque justo en esa línea es donde se lleva a cabo el cambio de fase de sólido a líquido, ¿no? Así que esto es verdadero y por encima de la temperatura de 546, o sea, la temperatura crítica, y 115.45 atmósferas, aquí entonces está refiriéndose al punto crítico, ocurre un cambio de fase. No, el cambio de fase ocurre aquí, en estas condiciones, de sólido a gas, de líquido a gas. Pero acuérdense que en estas condiciones la sustancia es líquido, pero tiene otro comportamiento. Aquí ya no hablamos de un cambio de estado, ¿ya? Aquí hablamos de un cambio de propiedades de la sustancia porque ya supera esas condiciones. Entonces, por eso esto sería incorrecto. Solo en esta parte donde ustedes observan líquido, sólido y gaseoso es donde se puede decir que existe cambio de fase. Así que aquí sería la clave, la alternativa enano. Pregunta número 2. Aquí nos piden marcar cuál sería la proposición incorrecta con respecto a los gases ideales. Tenemos esta gráfica de presión versus volumen en el cual nos dice que la temperatura es constante, ¿no? Hay que recordar que esta curva, cuando la temperatura es constante, se llama isoterma, ¿ya?
A ver qué nos dice de los gases ideales. A elevadas temperaturas y bajas presiones, ¿el gas se comporta de forma ideal? Mira, una manera que tú no te olvides, no te confundas cuáles son esas condiciones, es que tú pienses rápido en el gas real que todos tenemos en casa, el baloncito de gas. Cuando tú tocas el baloncito de gas, ¿cómo es la temperatura? El balón es frío, ¿verdad? Entonces la temperatura es baja. ¿Y cómo es la presión? Has visto que cuando tú abres la llave de la cocina que sale el gas, la presión es alta, ¿verdad? Sale el gas con una fuerza. Entonces, estas condiciones que acabamos de deducir de algo cotidiano que vivimos a diario son las condiciones para un gas real. Entonces, las condiciones para un gas ideal es lo contrario. En este caso, para un gas ideal, la temperatura va a ser siempre alta y la presión va a ser siempre baja. Entonces, aquí estamos observando que nos dice que la temperatura es elevada y la presión baja, y eso es el comportamiento de una forma ideal. Sí, un gas ideal se comporta de esa manera. Dice, mayor será la presión ejercida por el gas si ocurren más colisiones de las moléculas en un área determinada. Correcto. Mientras en un sistema gaseoso, ustedes deben de saber que la presión se genera entre el choque de las partículas y las paredes del recipiente, ¿verdad? Entonces, si esas partículas presentan más colisiones, significa presentar más movimiento, eso va a hacer que la presión también incremente, ¿ok? Entonces, eso es correcto. En un proceso isobárico quiere decir que la presión es constante, ¿ya? La ley de Charles, ¿no? La presión es constante y existe cambio en el volumen. Claro, si la presión es constante, las únicas variables son temperatura y volumen, ¿correcto? Eso también sería verdadero. En la ley de Gay y Lussac, nos dice cuando el sistema trabaja con un volumen constante, ¿ok? Entonces, en un volumen constante, la temperatura es inversamente proporcional a la presión. Cuando nosotros analizamos, yo les he enseñado, por ejemplo, presión por volumen es igual a RTN. Pero ustedes saben que en un sistema gaseoso R es una constante y N también. Así que la fórmula prácticamente se queda de esa manera. Si me dice que el volumen es constante, entonces simplemente tendría presión y temperatura. Y como puedes ver aquí, la temperatura y la presión no son inversa como lo dice acá, sino son directamente, ¿no? Así que esto sería incorrecto. El gráfico corresponde a la ley de Boyle. Cuando hablamos de la ley de Boyle, recordamos que la ley de Boyle efectivamente es cuando la temperatura se mantiene constante. Es un proceso isotérmico, ¿no? Y dice, y la presión 2 es 1,5. Aplicando esta misma fórmula que acabamos de ver hace un momento, de presión igual a temperatura, ¿no? Si nosotros tenemos el caso de Boyle, donde la temperatura es constante, nos quedamos con la ecuación de presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Aquí ustedes pueden definir, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto sería la presión 1 y esto sería el volumen 1. Y acá tendrías la presión 2. Perdón, al revés, acá está mal. Al revés. Presión 2, volumen 2. Entonces, presión 1, temperatura, volumen 1, ¿no? Y reemplazamos. Presión 1, 0,5. Volumen 1, 45. Presión 2 es lo que quiero hallar. Y volumen 2, en este caso, es 15. De aquí podemos operar, ¿no? Se va aquí 45 con 15. Aquí sería 3 y podemos ver que esa presión 2 efectivamente es 1,5 atmósferas. Aquí la clave sería la alternativa dado, ¿no? Ya que de la ecuación de pavo ratón
se deduce, ¿no? Justamente de la forma que hemos realizado aquí, para las leyes de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay y Lussac. Número 3. Aquí tenemos dos sistemas en el cual nos muestran el área de la base de este sistema 1 con una altura de 20 y el área de este sistema 2, que es la misma base, ¿no? Y podemos observar que aquí existe como que una expansión, ¿no? Hay una expansión, entonces no se sabe cuánto es el volumen que se estaría expandiendo. Muy bien, ¿qué es lo que nos mencionan en este ejercicio? Dice, en un proceso se tiene el gas butano a una temperatura de 127 grados Celsius, contenido en un recipiente que tiene un pistón a 20 centímetros de la base. Entonces se está hablando de aquí, una temperatura de 127 grados Celsius. Contenido en un recipiente que tiene un pistón de 20 de la base del cilindro con una presión de 1.8. Esas son las condiciones que nos están indicando. Luego se calienta hasta 327. Esto sería la condición 2. Esto sería la temperatura 1. 327 grados Celsius. El cual aquí en este sistema 2 la presión es 1,5 atmósferas, ¿no? Y es claro porque cuando se expande aumenta el volumen y por ende la presión es menor. Como se muestra en la figura, determine el incremento de altura, ¿no? que experimenta el pistón. Muy bien, entonces chicos, aquí este es el volumen 1 prácticamente y esto es el volumen 2, ¿no es cierto? ¿Qué aplicamos aquí? Podemos observar que aquí la temperatura, por ejemplo, vamos a trabajar en grados Kelvin, no se vayan a olvidar, hay que sumarle 273 y acá tendríamos 300, 400 grados Celsius. Y acá sumándole 273, aquí tenemos 600 grados Kelvin, no grados Celsius, grados Kelvin. Muy bien, cuando nosotros observamos que la temperatura cambia, la presión cambia y por ende también hay un volumen cambiante, aplicamos fácilmente pavito 1 igual a pavito 2, ¿correcto? Esto es la ecuación que nos va a permitir calcular el volumen y aquí después de calcular el volumen ya eso es matemática, ¿verdad? No sé si ya se han dado cuenta. Reemplazamos la presión sería 1,8 atmósferas por el volumen 1 sobre la temperatura 1 que sería 400 Kelvin, presión 2, 1,5 multiplicado por el volumen 2, ¿correcto? Sobre la temperatura 2 que sería 600 Kelvin. Pero aquí, ¿a qué es igual el volumen 1? El volumen 1 es el área de la base por esa altura que es 20. Mientras que aquí el volumen 2 ¿a qué es igual? El área de la base que es lo mismo por esa altura que sería X, ¿no? Y eso es lo que vamos a reemplazar. 1,8 multiplicado por el área por 20 entre 400 es igual a 1,5 multiplicado por A por X entre 600. Esto ya es matemática, chicos, ¿verdad? Aquí simplemente lo que hacemos es multiplicar, ¿no? Operar, despejamos aquí. Vamos a colocar aquí para que no se confundan con el X, puntito nada más, ¿ya? Si no, después se me van a confundir con el X. Acá vamos a colocar solo puntito. A por 20, ahí está, y A por X. Y empezamos a operar. Cancelamos la A, se va acá 0, 0, ¿correcto? ¿Y cuánto sería entonces ese valor de X? Sería 36, ¿correcto? Pero no vayan a marcar 36, porque la respuesta no es que te piden cuánto es el volumen total. Mira bien aquí, ¿qué es lo que te pregunta? Te pregunta por el incremento de altura. Inicialmente era 20, entonces como todo esto es 36,
¿Cuánto sería lo que solo se ha expandido? Lo que solo se ha expandido sería 16 centímetros, ¿correcto? Porque todo esto, como habíamos visto inicialmente, esto era 20 centímetros, ¿no? Y este X que estamos ahora determinando corresponde a ese valor que nosotros le hemos colocado inicialmente como X. La respuesta entonces sería la alternativa casa. Pregunta número 4. En esta pregunta nos piden determinar el volumen del monóxido de nitrógeno, que es este de aquí, en litros, importante siempre leer las unidades que nos están preguntando, a 127 grados Celsius, esto es temperatura, y 624 milímetros de mercurio, que esto es presión, producido por la descomposición de 200 gramos de amoníaco. Esta pregunta, chicos, es típico cuando te dan aquí una masa del reactante y te piden el volumen del producto. Esta masa del reactante nos va a permitir determinar el número de moles. Y con el número de moles, como ustedes tienen temperatura y tienen presión, cuando ustedes vean esta información, tienen que saber que van a aplicar la ecuación de gases, ¿no? La ecuación de pavo-ratón. Como te están preguntando por el volumen, ¿no?, del monóxido de nitrógeno, vas a aplicar la ecuación presión por volumen, el famoso pavo-ratón, mira, porque tienes todos los datos. ¿Tienes presión? Sí, la presión es 624 milímetros de mercurio. ¿Tienes el volumen? Eso es lo que queremos saber. ¿Tienes el R? Mira, aquí está la constante en la unidad correcta en la que estás trabajando la presión, que es 62,4 milímetros de mercurio litros sobre mol Kelvin. ¿Tienes la temperatura? Sí, mi temperatura es 127, pero recuerda que hay que sumarle 273. Eso significa que son 400 Kelvin, porque siempre trabajamos la temperatura en Kelvin. Y lo que nos falta es justo el número de mol de esa sustancia, ¿no? Ahora, voy a relacionar lo que quiero y lo que tengo. Siempre la relación lo haces a la conveniencia de tus datos, ¿no? Y de lo que estás queriendo determinar. De dato tenemos que 204 gramos de amoníaco. Eso es lo que tenemos como dato. Y aquí nosotros calculamos la masa molar de ese amoníaco, la masa molar, el NH3, nitrógeno 14 más 3 de hidrógeno, son 17 gramos por mol, su masa molar. Quiere decir entonces que sería multiplicado por 4, aquí 17 por 4, la cantidad de masa que reacciona para producir ¿cuánto? Para producir, mire el número de mol, para producir 4 moles, ¿correcto? Para producir 4 moles y ahora tienes 204, entonces regla de 3. ¿De cuántas moles estamos hablando? Multiplicamos aquí 204 por 4 y todo dividido entre 17 por 4. Aquí vamos a ver que esto sale 12 mol. Ya que 4 se cancela, 204 entre 17, eso nos da 12. Reemplazamos aquí 12 mol y salió la respuesta, ¿no? Ya que milímetros de mercurio se va, mol con mol se va, Kelvin con Kelvin se va y el volumen aquí nos va a salir 480 litros. La clave en esta respuesta, en esta pregunta, sería la alternativa avión. Pregunta número 5. Tenemos un sistema gaseoso conformado por propano y butano, el cual nos indican la masa de cada uno. Nos están preguntando, de información tenemos aquí, una muestra de GLP contiene 528 gramos de propano, 464 gramos de butano. Si el sistema presenta un volumen de 82 litros, eso es el volumen de todo el sistema, ¿ok? Sería aquí 82 litros y una temperatura de 27 grados Celsius. Indica entonces también que para todo el sistema 27 más 273, eso nos estaría dando 300 Kelvin. Eso es la temperatura de todo el sistema. Nos piden determinar cuál sería la presión parcial en atmósferas de ambos componentes. Miren chicos, aquí
podemos hacer por la fracción molar, pero también se puede hacer por la ecuación de gases de pavo ratón, ¿no? Si yo aplico, por ejemplo, la ecuación de pavo ratón, que es muy fácil, ¿no? Tengo toda la información. Vamos a calcular primero, por ejemplo, para el propano. ¿Cuánto es la presión? Eso es lo que quiero calcular. La presión parcial de ese propano, ¿ok? Multiplicado por el volumen. ¿Cuánto es el volumen? Esto lo tenemos de dato aquí, 82 litros. Es igual al R. En este caso, como vamos a trabajar la presión en atmósferas, ¿no? Que es lo que nos están preguntando. Entonces nosotros vamos a trabajar con el R que viene a ser 0,082. 0,082 multiplicado por la temperatura, que son 300 Kelvin. Ahora, esto podemos colocarlo en notación científica, ¿no? Miren, podemos colocar aquí 1, 2, 3. 82 por 10 a la menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí hay un 82, entonces eso va a facilitar el cálculo. Temperatura 300, ¿ok? 300 Kelvin y el número de moles. Y ahí viene el detalle. Este número de moles, ¿ok? Va a ser el número de moles de ese propano, no va a ser el número de moles de todo el sistema. Ahí la diferencia. Yo quiero hallar la presión parcial de ese propano, tiene que ser el número de moles de ese propano. Y esto está facilito porque el número de moles de ese propano, ¿a qué va a ser igual? Simplemente es la masa entre la masa molar. Calculamos entonces aquí el número de moles de ese propano, ¿no? Sería número de moles es igual a la masa, que en este caso es 528 gramos sobre la masa molar. ¿Y cuánto es la masa del propano? Mira, 44. Entonces 528 entre 44, eso sería nuestro número de mol que vamos a reemplazar en la ecuación. Tenemos que esto da 12 y aquí sería 12. Y se acabó. Esa sería una forma muy práctica de determinar cuánto sería esa presión parcial del gas de propano, usando la ecuación de pavo ratón, solo que debes de tener en cuenta, nuevamente te lo repito, que el número de mol tiene que ser solo del propano. ¿Ok? Listo, ¿cuánto sería entonces esa presión parcial? Eso sale 3,6 atmósferas. Y lo mismo realizamos ahora para el butano, ¿no? En el caso del butano igual calculo el número de moles del butano, que va a ser la masa, 464 dividido entre la masa de ese butano que nos indican de dato aquí, que es 58. Aquí sería entonces 8 por 8, 64. Entonces acá tendríamos número de moles 8. Son 8 moles y aplicamos ahora sí nuestra ecuación para hallar la presión parcial de ese butano. Presión por volumen es igual a RTN, pero acuérdate que tiene que ser el número de moles del butano. Ya, no vayas a colocar las moles totales, tiene que ser las moles del butano. Y con eso ya también tenemos respuesta, ¿no? Por lo tanto, aquí la presión de ese butano sería igual a R, que es el 0,082, multiplicado por todo igual. Vamos a colocar más abajito, no va a alcanzar, creo que. Voy a reemplazar en la parte de abajo. Y así sería nuestra ecuación, ¿no? Presión parcial, volumen, que es igual a 82, el R, que es el 0,082, la temperatura, que es la misma para todo el sistema, y multiplicado por el número de mol. Y de esa manera calculamos la presión parcial, que sería 2,4. Respuesta, la alternativa Barco. Pregunta número 6. Nos dice, en las alturas de Villa María del Triunfo, distrito de Lima, existe un poblado de Ticlio Chico, ¿no? Donde el invierno, el frío y la humedad es extrema para la mayoría de sus habitantes. El clima presenta las siguientes características: una temperatura de 10 grados Celsius, una presión barométrica de 745 milímetros de mercurio y una humedad relativa igual al 98%.
Muy bien, temperatura, todos saben la temperatura del ambiente. Sabemos que la presión barométrica es lo mismo a decir presión atmosférica, ¿ok? Entonces, estas serían las condiciones. Acuérdense que cuando tenemos una atmósfera, ¿no? Esto equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces, más o menos es menor a una atmósfera, ¿no? Si por ahí se están basando en la presión atmosférica, por ejemplo, a nivel del mar, es una atmósfera, eso equivale a 760. Entonces, está por ahí, ¿no? Un poquito menor. Y cuando hablamos de humedad relativa, pues es la cantidad de vapor de agua que existe en el ambiente, ¿no? Lima, por ejemplo, es una ciudad muy húmeda, porcentaje de humedad 95 a más, o como indica acá, por ejemplo, en este lugar, el 98% es humedad, ¿no? Entonces, con respecto a ello, nos piden marcar el valor de verdad o falsedad, teniendo en cuenta, aquí tenemos un dato que es la presión de vapor a 10 grados Celsius. ¿Cuánto es la presión de vapor a esa temperatura? Mira, nos dice que la presión de vapor es 9,2 milímetros de mercurio. Muy bien, primer enunciado. Dice lo siguiente. 1. ¿La presión atmosférica es 745 milímetros de mercurio? Sí, acabé de explicarte que es lo mismo presión barométrica que presión atmosférica. El aire atmosférico está saturado de vapor. Cuando nos dice que está saturado de vapor, entonces está implicando que todo está lleno de vapor. Y eso sería incorrecto porque existe un pequeño, ¿no? 2% que no estaría lleno de vapor, ya que la humedad relativa, que es ese vapor de agua, solo sería el 98%. Entonces, por esa diferencia de 2% que no está, este término estaría invalidándose, ¿ok? Sería falso. Ahora nos pregunta, la presión de vapor. ¿Cómo se calcula la presión de vapor, chicos? Si nos dice que la humedad relativa, ¿no?, es del 98%, entonces este porcentaje es de la humedad, ¿no?, el 98%, entonces aquí la presión de vapor, mira cuánto va a ser la presión de vapor a esa temperatura, 9,2 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos simplemente la presión de vapor, entonces sería el 98% de esa presión de vapor a 10 grados Celsius, ¿correcto? Y reemplazamos nuestros valores. Entonces, la presión parcial de esas moléculas de agua del 98%, que es 98 sobre 100, multiplicado por ese valor de 9,2 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuánto va a ser esa presión parcial de vapor? Esto nos va a dar 9,016 milímetros de mercurio. Simplemente es sacarle el porcentaje de acuerdo a la presión, a la humedad relativa que nos indica con respecto a esa presión de vapor a la temperatura mencionada, ¿no? Muy bien, entonces sí, esto sí es verdadero, es correcto. Y finalmente el último enunciado dice, en Ticlio Chico, que es esto de aquí del enunciado, la presión del aire seco es aproximadamente 736. Chicos, esto prácticamente es fórmula o análisis, ¿no? Porque la presión del aire va a ser, o en este caso la presión del aire seco, va a ser la presión atmosférica, ¿no?, normal, menos la presión de vapor, que es lo que nosotros acabamos de calcular, que es lo que corresponde a la presión de las moléculas de agua. ¿Ok? Entonces aquí colocamos la presión del aire seco es igual a la presión atmosférica menos la presión de vapor, ¿no? Eso es lo que tenemos. Entonces la presión del aire seco, presión atmosférica, que es 745, menos 9,016. Y esto pues sale un aproximado de 736 milímetros de mercurio. Así que este último enunciado es correcto. Nos preguntan el valor de falsedad, ¿no? Falso
Verdadero, verdadero, la alternativa sería casa. Pregunta 7. Nos pide marcar cuál sería la alternativa correcta con respecto a los enunciados, analizando las siguientes estructuras. Aquí tenemos glicerina, éter etílico y pentano. Lo que tenemos que hacer en este tipo de preguntas para comparar, por ejemplo, presión de vapor, tensión superficial, viscosidad, es determinar la fuerza intermolecular que predomina. Hay que recordar que la fuerza intermolecular más débil es la de London, ¿ok? Seguido por la de dipolo-dipolo y esta es menor por la de puente hidrógeno. Entonces, esa es el orden, la secuencia que ustedes tienen que analizar para poder evaluar esos enunciados. Ahora, también hay que recordar, por ejemplo, ¿no? Quienes aumentan de manera directa. Si la fuerza intermolecular aumenta, ustedes tienen que saber que aumenta la tensión superficial, aumenta la viscosidad, aumenta el punto de ebullición, ¿ok? El punto de ebullición. Y el único que va en contra, ¿no? Viene a ser la presión de vapor, ¿ya? Esa es la secuencia. Entonces aquí yo tengo que analizar las polaridades. Aquí, por ejemplo, estoy observando la glicerina, ¿no? La glicerina es una molécula que contiene grupos OH, como pueden ver ustedes aquí. Y si tiene grupos OH, definitivamente esta estructura es una estructura polar y tiene enlaces inclusive de tipo OH. Así que si es polar, ¿qué hemos aprendido? Hemos dicho, profesora, esto tiene fuerzas de dipolo-dipolo, porque es polar, ¿correcto? Tiene enlaces OH, entonces también tiene fuerzas de puente hidrógeno, y como hemos explicado en teoría, todos tienen sí o sí London, todos. ¿Cuál es la fuerza que predomina? La de mayor intensidad. En este caso, la de puente de hidrógeno por la secuencia que te acabo de colocar aquí. La siguiente estructura, como puedes observar, es una estructura que tiene los electrones libres aquí del oxígeno, ¿no? Y al tener los electrones libres, ustedes saben que basta que el átomo central tenga electrones libres, decimos que la estructura es polar. ¿Estamos de acuerdo? Pero no encontramos ninguna de los enlaces que son del FON, o sea, el FH, el NH o el OH. No hay, como sí lo hemos visto en la glicerina, que hemos encerrado los OH y por eso decimos que había puente hidrógeno. Como aquí no hay, entonces las únicas fuerzas que están aquí en este éter dietílico viene a ser la fuerza de dipolo-dipolo, ¿correcto? Y como todas las fuerzas están presentes, son las de London en todas las estructuras. ¿Cuál es la que tiene mayor intensidad entre London y dipolo-dipolo? Dipolo-dipolo, como lo hemos colocado aquí, entonces esto es la fuerza que va a predominar. Y la última estructura es una estructura conformada solo por carbono e hidrógeno. Es un hidrocarburo. Si tú ves solo un hidrocarburo, al ojo esto es una molécula apolar. O simplemente observa, todo es simétrico, entonces es apolar. Y si es apolar, la única fuerza que tiene es la fuerza de London. Y listo, ya identificaste las polaridades y ahora solo analizamos. Esta estructura tiene puente hidrógeno, que es más intensa que esta estructura que tiene dipolo-dipolo y que esta estructura que tiene London. Primer enunciado dice, la presión de vapor del pentano, ¿dónde está el pentano? Aquí. Es menor que la presión de vapor de la glicerina. ¿Dónde está la glicerina? Aquí. ¿Quién tiene mayor fuerza intermolecular? La glicerina. A mayor fuerza intermolecular, menor presión de vapor. Quiere decir que la glicerina presenta, ¿no? En este caso, menor presión de vapor que el pentano. ¿Qué dice aquí? La presión de vapor del pentano es menor que la presión de vapor de la glicerina. No, falso. Esto sería al revés, ¿no? La glicerina
presenta menor presión de vapor que el pentano. ¿Ves? Solo es analizar las fuerzas intermoleculares y evaluar según estas relaciones, ¿no?, que hemos colocado entre la fuerza intermolecular y las propiedades físicas. La tensión superficial del éter etílico es mayor que la glicerina. Éter etílico y glicerina. ¿Quién tiene mayor fuerza intermolecular? La glicerina, por el puente hidrógeno, más fuerte, más intenso. Si tiene mayor fuerza intermolecular, mayor tensión superficial. Entonces la glicerina tiene mayor tensión superficial. Nuevamente, ¿la tensión superficial del éter etílico es mayor que la glicerina? No, la glicerina tiene mayor tensión superficial por el puente hidrógeno. Y finalmente dice la viscosidad y la temperatura de ebullición, que son las dos que estamos viendo aquí, aumentan cuando la fuerza intermolecular es mayor. De pentano es menor que la de glicerina. Pentano, glicerina, mayor fuerza intermolecular, menor fuerza intermolecular. Por lo tanto, si tiene menor fuerza intermolecular, menor tensión superficial, menor viscosidad. Y eso sí es correcto, ¿no? El pentano es menor que la glicerina. Muy bien. Verdadero, nos piden solo la correcta y eso sería la alternativa enal. Pregunta 8 nos pide marcar cuál sería la proposición incorrecta. Nos habla sobre los sólidos. Recuerden que los sólidos son amorfos y cristalinos, ¿no? Se clasifican como cristalinos aquellos que tienen forma definida, aquellos que tienen un enlace covalente, enlace iónico, enlace metálico, ¿no? Y también las estructuras moleculares, ¿no? Como por ejemplo el azufre ortorrómbico, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí los amorfos son aquellos sólidos que no tienen forma, totalmente opuesto a los cristalinos. Entonces, con ello podemos responder, ¿no? Letra A dice, los sólidos amorfos presentan ordenamiento estructural de corto alcance. Eso es correcto, teoría, ¿no? Los amorfos son de corto alcance y los cristalinos de largo alcance. El yoduro de calcio, como podemos ver aquí, es un metal con un no metal, un compuesto iónico, es un sólido iónico, sí, verdadero, y como propiedad de los sólidos iónicos presentan elevados puntos de fusión. El azufre ortorrómbico es un sólido molecular, sí, correcto, y es buen conductor eléctrico, no, ya que es un compuesto covalente, ¿no? Los azufres entre azufres, y entre ellos, entre el azufre 8, van a estar formando esa estructura de sólido molecular. Entonces no son buenos conductores. El carburo de silicio es un sólido covalente, sí, se forman los enlaces covalentes y presenta alta dureza. Verdadero. La plata es un sólido metálico, es un metal, por lo tanto sí, es un sólido metálico y excelente conductor térmico por propiedades de los metales. Verdadero, así que la clave aquí sería la alternativa casa. ¿Ya, chicos? Muy bien, espero entonces que quede claro esta semana 8. Ya saben, si tienen preguntas pueden dejar ahí sus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.